Nadie sabía lo que era un combate, desde los generales a los soldados más rasos. Aprendimos a guerrear en las dificultades. Sufríamos bastante con las bajas temperaturas. La nieve nos llegaba hasta la rodilla. Recibimos una capa de gabardina grande, horrible, de 12 kilos, y que con la lluvia era muy pesada para cargarla. Cuando el mando norteamericano vio aquello, mandó retirar al instante las gabardinas. Nos pusieron junto al ejército negro norteamericano, un batallón especial creado por la segregación. Cuando jugábamos al fútbol y levantábamos para celebrar el gol a un soldado amigo, nuestro apodado Chocolate, ellos no podían creer nuestra integración. Esos son los recuerdos de guerra de Julio Dovalle. Así se lo contaba al periódico El País de España, a 70 años de haber participado en el frente de batalla en Italia en 1944. Con 23 años, este carioca conoció el frío y el poder de fuego de sus enemigos alemanes. Hoy en Blitzkrieg Pop en Uicast, Brasil en guerra, la historia de la fuerza expedicionaria brasileña en la Segunda Guerra Mundial. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuny. La situación política de Brasil para fines de la década del 30 y previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial seguía las tendencias de los cambios globales. Tras la crisis financiera y económica provocada por el crack del 29, el modelo liberal capitalista fue desplazado por modelos económicos intervencionistas, algunos manteniendo su carácter liberal y democrático, otros apelando a una línea autoritaria y nacionalista. En tal caso, unos y otros pretendían ser reformistas, pero algunos también pretendían ser refundacionales. En Europa, el viraje hacia el autoritarismo nacionalista se vio en Italia, en Alemania, en España y Portugal. América Latina no había escapado a esta reacción. Dos de sus principales potencias, Argentina y Brasil, entraban en la década del 30 con una situación de inestabilidad política, económica y social. En el caso de Argentina, a partir de 1930, inició una sucesión de golpes militares que derivó tiempo después en el triunfo del peronismo en 1945. El caso de Brasil fue muy parecido, salvo un hiato constitucional de 3 años que terminó con el golpe de Estado de 1937 y que consolidó en el poder a Getúlio Vargas. Su régimen fue conocido como la Era Vargas y se inspiró en el régimen implantado en Portugal por el dictador Oliveira de Salazar. Ambos se denominaron Estado Novo y se caracterizaron por su corte centralista y autoritario, nacionalista y por ende anticomunista, nada que no tuviera el Estado corporativo instrumentado por Mussolini en Italia. En ese periodo, Vargas impulsó una fuerte intervención del Estado en la economía. Nacía, por ejemplo, y entre otras empresas estatales, la futura Petrobras. La industrialización, impulsada desde la perspectiva nacional, también fue acompañada de reformas en los derechos laborales. La ley de las 8 horas llegaba a Brasil. Como sus modelos europeos, Vargas tenía claro también algunas otras cosas: el férreo control de la prensa, el ataque a los opositores, el establecimiento de una ideología propia y la modernización de las Fuerzas Armadas. El fascismo versión tropical aumentaba año tras año su relación comercial con países como Alemania e Italia, pero la alta dependencia de sus exportaciones a los Estados Unidos serían la piedra angular del posicionamiento de Vargas ante el venidero escenario internacional de la guerra. La mitad de las exportaciones brasileras tenían como destino los Estados Unidos. Esto explica que, más allá de las cuestiones estratégicas y coyunturales de la futura guerra, los intereses económicos norteamericanos tenían una enorme relevancia en Brasil. A pesar de esto, Vargas y el Brasil mantuvieron la neutralidad al inicio de la guerra, contemplando sus relaciones económicas con las potencias del eje, pero también contemplando el equilibrio político sudamericano. Argentina parecía tener una posición más pro-eje en función de las simpatías de sus gobernantes militares, pero también un cuidado recelo de que la influencia norteamericana no fuera excesiva en el continente. En ese péndulo se movió la política exterior de Brasil hasta que los japoneses decidieron atacar la base naval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Let's remember Pearl Harbor as we go to... El ataque japonés modificó por completo las relaciones entre Estados Unidos y las potencias panamericanas. En un trabajo para la Universidad Mendocina de Cuyo, titulado Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Segunda Guerra, el historiador argentino Eduardo Madrid da cuenta de ello.
Japón bombardeó Pearl Harbor, involucrando a los Estados Unidos en la guerra contra los países del eje y activando el mecanismo de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores del continente, que se reunieron en Río de Janeiro en enero de 1942. En esa conferencia, los Estados Unidos esperaban lograr que su política panamericana se pusiera en práctica y los países de América Latina rompieran relaciones con las potencias del eje, pero la Argentina y Chile fracturaron el bloque interamericano al mantener su condición de países neutrales. Ante la situación creada, los Estados Unidos necesitaron consolidar su hegemonía en América para permitirles un accionar extracontinental más seguro. Por lo tanto, y dada la renuencia de Argentina, Brasil se transformó en una pieza indispensable por su situación política, económica y estratégica para la política internacional norteamericana, obligando a Washington a negociar ciertas concesiones con Itamaraty, aumentando la capacidad brasilera de demanda sobre los Estados Unidos. Pero esas demandas no fueron atendidas en función del poder de Brasil, sino porque fueron realizadas en el momento adecuado. Esto es, cuando los Estados Unidos precisaban asegurarse la solidaridad continental y la contribución brasilera a su esfuerzo de guerra. Solo semanas después del ataque, presionado por Estados Unidos y con una interna dividida entre quienes sostenían la neutralidad y quienes querían apoyar a los aliados, el gobierno de Vargas rompió su postura neutral hacia las potencias del eje. Tal como lo había establecido en la Declaración de Panamá de 1939, Estados Unidos consideraba al noreste de Brasil como un punto estratégico para la defensa del continente americano. Así que a partir de 1942, el gobierno de Vargas y el de Franklin Delano Roosevelt se comprometieron al uso conjunto de instalaciones militares en Brasil, bases de operaciones para la guerra en el Atlántico. La base más famosa estaba ubicada bien al noreste, Campo Parnamirim, en la localidad del mismo nombre, cerca de la ciudad de Natal, en el estado brasilero de Río Grande do Norte. Desde esta base aérea los norteamericanos podían controlar la ruta del Atlántico que llevaba hasta el África del Norte. En esa zona del continente, los estadounidenses planeaban un gran desembarco para noviembre de 1942, la Operación Torch. Por eso, el presidente Roosevelt denominó a la base en Parnamirim como el trampolín de la victoria, y así se la conoció. Casi inmediatamente después de la manifestación de Brasil en favor de la causa de los aliados, submarinos alemanes comenzaron a atacar a buques mercantes brasileros en el Atlántico. Con cada navío que se hundía morían decenas de marinos brasileros. Cuando las muertes se acumularon, también parte de la opinión pública en Brasil presionó al gobierno de Vargas para que declarase la guerra a las potencias del eje. Esto finalmente sucedió el 22 de agosto de 1942. El gobierno de Brasil entró en estado de beligerancia con Alemania e Italia. Afuera quedó Japón. Los principales periódicos publicaron lo mismo. Un gran titular en sus portadas: Brasil en guerra. Brasil reunió rápidamente una fuerza militar de 25.000 soldados a la que se bautizó como Fuerza Expedicionaria Brasilera. Por sus siglas, en Brasil fue conocida popularmente como FEB. Su insignia, también muy popular, se trataba de una serpiente fumando una pipa. ¿Por qué? Fue parte de una irónica expresión popular que apuntaba a que era más fácil ver a una cobra fumar que a un brasilero en una guerra europea. Así que todos los uniformes llevaban estampado este escudo. El primer paso de Brasil fue enviar a cientos de oficiales a capacitarse a los Estados Unidos para familiarizarse con la estrategia, con la táctica y con el armamento de la guerra moderna. Luego Brasil se acogió a la ley de arrendamiento de Roosevelt y recibió armamento norteamericano. Como parte de la entrada en la guerra, los capitales estadounidenses apoyaron y financiaron las grandes industrias siderúrgicas de Brasil. Esto también formaba parte del plan de Getúlio Vargas, del Brasil moderno, industrializado y participativo en el escenario internacional. La preparación y organización de este ejército fue bastante deficiente desde el punto de vista operacional. Brasil tardó bastante más de un año en prepararse para el conflicto. Recién en julio de 1944, con los aliados luchando ya en Europa, la FEB, comandada por el general João Batista Mascarenhas de Moraes, embarcó desde Río de Janeiro para participar en el teatro de operaciones de la campaña de Italia. Allí, ingleses y americanos los esperaban para intentar quebrar la línea gótica, una poderosísima línea defensiva alemana que iba desde los Apeninos centrales al mar Adriático y era la última esperanza de Hitler para detener el avance aliado en el bajo vientre del Reich.
Las filas de los 25.000 soldados de la FEBI incluían a la División Expedicionaria número 1, al Escuadrón Aéreo de Reconocimiento número 1 y al Grupo de Combate Brasilero número 1, compuesto por 4 escuadrones de la recientemente constituida Fuerza Aérea Brasilera. A principios de julio de 1944, 25.000 jóvenes brasileros de todas partes de Brasil, incluyendo casi 100 mujeres enfermeras, se embarcaron a bordo del Carmina para realizar un viaje de 2 semanas que los llevaría hasta Nápoles. Allí los esperaba lo desconocido, los esperaba el bautismo de fuego, la guerra, una guerra de verdad, contra un ejército en problemas. Sí, pero que eran verdaderos expertos y veteranos de guerra. Y los esperaba algo que casi todos los brasileros no conocían, un invierno muy, pero muy frío. Ahora, más allá de los horrores de la guerra, había algo que los brasileros jamás iban ni van a perder: la música. En aquel barco viajaba, por ejemplo, Antonio Mato Grosso. Dejaba en Brasil a un hijo de 3 años, Ney, que después creo que algunos cuantos conocerían por su carrera musical. Y también viajaba Natalino Cândido da Silva, un joven afro de 29 años, nacido en Niterói. Da Silva, procedente de una familia muy pobre, era conocido por todos como Malagueta, y con su guitarra y su música se iba a convertir en una verdadera leyenda entre la tropa brasilera, como el autor de canciones que los soldados conocían y se emocionaban al cantarlas. Ya en el barco hacia Italia, Malagueta desenfundó su guitarra y compuso un himno que todos compartieron. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. El primer contingente de los pracinhas, diminutivo afectuoso de soldado raso en portugués por el que serían conocidos, desembarcó en Italia el 16 de julio de 1944. Se integraron al 5º Ejército de los Estados Unidos y fueron recibidos en Nápoles con una banda militar norteamericana que se esforzaba en tocar muy mal unas zambas. A un mes del arribo, mientras las tropas brasileras se adaptaban en tierras italianas, el 5º Ejército recibió una importante visita: la del primer ministro británico Winston Churchill. Los brasileros fueron invitados a las honras militares. El famoso Churchill iba a pasar revista a la tropa y allí estaría un pequeño contingente de representación tropical. Al pasar por la compañía brasilera, el primer ministro británico se detuvo especialmente para agradecer. Así lo recuerda el capitán Antônio Barcelos Borges, que estuvo a cargo de la legación. Naquela manhã de 19 de agosto, en aquella mañana del 19 de agosto, el sol parecía salir más caliente que nunca para nosotros. Yo había recibido la misión de organizar una compañía con elementos seleccionados para prestar las honras militares a Winston Churchill, que visitaría esa misma mañana a las tropas del 5º Ejército. La FEBI había sido invitada a participar. Fue realmente un espectáculo soberbio y memorable. Pitando su tradicional habano, el señor Churchill llegó en compañía del general norteamericano Mark Clark. La ceremonia fue corta y al pasar revista por nuestros soldados, el señor Churchill se paró y tuvo palabras de afectuoso cariño para con nuestra gente. Para mí, vivir ese momento fue una de las emociones más grandes de mi vida. Ese testimonio fue recogido por el corresponsal de la BBC, Francis Hallowell. Para los brasileros, la campaña en Italia fue dura. En general fue una campaña muy dura, con los alemanes parapetados en buenas posiciones defensivas. El problema es que los brasileños también sumaban a su inexperiencia de pronto el invierno más frío en Italia en 50 años, y a eso estaban poco acostumbrados. La mayor victoria de los pracinhas en la Segunda Guerra Mundial fue en Monte Castelo, también conocido como el Monte Maldito, ubicado a 60 kilómetros de Bolonia, al norte de los Apeninos. Para avanzar y llegar hasta Bolonia, los aliados necesitaban vencer la llamada línea gótica, una barrera de tropas alemanas fuertemente defendidas. Los brasileros tuvieron que recorrer una ruta expuesta al fuego de los enemigos. Romper el cerco en Monte Castelo era el objetivo, pero esta posición, muy bien defendida por la división 232 Panzer, liderada por el comandante Eckhard von Gablenz, iba a ser un escollo realmente difícil. Esta tarea caería sobre los brasileros. El general del 5º Ejército, Mark Clark, sabía que la FEBI tendría que agarrar experiencia a base de combate. No quedaba otra. Así que con un poco de apoyo aéreo norteamericano y una división de montaña estadounidense, sería el general Mascarenas de Moraes el encargado de planificar el ataque.
Fue una dura incursión que duró 3 meses hasta la victoria, a fines de febrero de 1945. De los 6 intentos por tomar Monte Castelo, 4 resultaron en rotundos fracasos. Así recuerda esta experiencia el excombatiente de Quaraí, Francisco Pertile. La misma noche del segundo ataque a Monte Castelo empezó a nevar. Nevó tanto que se hacía imposible patrullar o atacar en la nieve. El frío era descomunal. A pesar de estar bien preparado, vi a alguno de los nuestros morir de hipotermia. Lo peor era cuando había que enfrentarse a los alemanes con tanta nieve, porque cuando alguien caía herido, se hundía en la nieve y desaparecía. Era imposible intentar rescatar al compañero. Varios de los míos murieron así. El segundo ataque al monte fue terrible. Los alemanes nos arrojaron granadas de mano a mansalva y después abrieron fuego con las ametralladoras. Un compañero y yo debimos refugiarnos en un pequeño pozo por horas. Nos zumbaban las balas encima de la cabeza. Parecía que hubiera alemanes por todos lados. Esa sensación de ser sobrepasados por un enemigo omnipresente la tuvieron muchos combatientes brasileros. Tal es así que, una vez más, Natalino Cândido da Silva, Malagueta, lo dejó plasmado en una canción con un ritmo típicamente nordestino. Onde vi tanto tedesco, que proviene de tedeschi, denominación italiana de lo alemán y de los alemanes. Mas onde eu vi muito tedesco, foi no Monte Castelo. Onde eu vi muito tedesco, foi no Monte Castelo. Subindo ao monte encontrei sim a Lurdinha, estava toda afobadinha, querendo me pegar. Donde vi mucho tedesco fue en el Monte Castelo, canta Malagueta, y describe en la canción los cañones de 88 milímetros y los morteros alemanes de 60, que le costaron la vida a cientos de brasileros que se esforzaron por tomar el monte. El ataque final comenzó el 21 de febrero en las primeras horas de la mañana. El nombre clave elegido por el general Clark del Quinto Ejército fue la Operación Encore. El diseño táctico fue del propio Mascarenhas de Moraes. Se emplearon 5 batallones. Los brasileños lucharon con valentía y convicción contra el viejo veterano de Stalingrado, el general Eckhard von Gablenz, en uno de los puntos más defendidos de todos los Apeninos. Sobre el final de la tarde, el primer batallón del primer regimiento Franklin de Brasil conquistó la cima de Monte Castelo. Los brasileros lo habían hecho, mientras los estadounidenses no habían superado todavía a la resistencia alemana. Gran parte del éxito de la ofensiva fue para la división de artillería al mando del general Cordeiro de Farias, que a partir de las 4 de la tarde había logrado establecer un corredor seguro, permitiendo el movimiento de las tropas brasileras hacia la cumbre de Monte Castelo. Un tiempo después de Castelo, los brasileros tuvieron otra importante victoria, la rendición de la División 148 de las fuerzas alemanas al mando del general Otto Fröter-Pico, que se saldó con 15.000 prisioneros y la confiscación de miles de vehículos después de haber sido rodeados. Esto ocurrió a finales de abril de 1945, pocos días antes de que la FEBI participase en la liberación de Turín. Al concluir la campaña de Italia, los brasileros permanecieron un tiempo en el país ejerciendo como tropa de ocupación en varias regiones. Se habían ganado la confianza de los aliados. Sus socios norteamericanos e ingleses habían quedado satisfechos con el rol de apoyo que habían brindado junto a otras 10 naciones que colaboraron en combatir a las potencias del eje. Algunos de los oficiales brasileros que combatieron con bravura contra las tropas de Hitler en Europa, tiempo después se convirtieron en represores vinculados a centros de detención y tortura en la dictadura brasilera. Tal fue el caso de Ciceno Ramos Sarmento. Desde el punto de vista económico, la participación en la guerra y la alianza económica con Estados Unidos no fue todo lo que esperaba Getúlio Vargas del paso de romper la neutralidad de Brasil. Tras el fin del conflicto, Brasil volvió a tener elecciones democráticas con la caída de la dictadura de Vargas. El ganador fue el ministro de guerra de Vargas durante toda la guerra, el militar Eurico Gaspar Dutra. Vargas regresó al poder en 1950 y después de una serie de eventos violentos y confusos que sumieron a su gobierno en una crisis política, se suicidó en circunstancias muy extrañas. Ahora volvamos a Italia. A 1945, la guerra terminó. Muchos de los brasileros combatientes todavía permanecen en las ciudades de la península como ejército de ocupación. Estamos en el verano europeo, volvió el calor, pasaron las balas, pasó el frío, pasaron las penurias y la alegría brasilera recuperó su más rítmico fulgor. Así lo recogió una vez más Francis Hallowell, corresponsal para la BBC. Parte de la tropa, incluyendo al legendario Malagueta, cantan en los bares de Turín sobre el periplo de esta expedición brasilera.
bandera. Así, con un movimiento de samba, se va un nuevo capítulo de Blitzkrieg Pop por Uicast. Será hasta la próxima. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuny. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uicast en uicast.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuny y Uicast. Na grande vitória em Monte Castelo, cada soldado seu dever cumpriu. Forjou o regimento Sampaio mais um elo, na febre para a história do Brasil.